Dios te escuchó, Dios juntó tus lágrimas y Dios la usó como gatillante para tu encuentro. Dios no te ha dejado solo, ni sola. ¿No se escucha bien? Ya. Dios no te ha dejado solo ni sola. Dios ha estado y seguirá estando. Ninguna de tus lágrimas ha caído en vano o ha sido olvidada. Ten presente eso. Sigamos leyendo. Versículo 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Ahí yo escribo en mi parafraseo: bienaventurados los humildes, porque Dios, su Padre, también es humilde, y ellos recibirán la tierra por herencia. Versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que están hambrientos y sedientos de integridad, porque el Dios íntegro los saciará con su propia integridad. Versículo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. En mi parafraseo: bienaventurados los misericordiosos, porque Dios es Dios de misericordia, y ellos, los misericordiosos, alcanzarán misericordia. Versículo siguiente, versículo 8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo escribo: bienaventurados los que han sido limpiados en su corazón por Dios mismo, porque ellos verán a Dios en las bendiciones, en las circunstancias difíciles y en la eternidad. Continuamos y hoy día vamos a centrarnos en este versículo. Versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, dice esta versión. Otra versión dice los pacificadores. En inglés dice peacemaker. Porque serán llamados hijos de Dios. En mi parafraseo es como decir, ¿cómo lo interpreto yo? Bienaventurados los pacificadores y reconciliadores, porque ellos reflejan el carácter de Dios. ¿Quién es? Su Padre. Y nos quedamos acá. Y voy a contar una historia que me pasó cuando vine con Greg, creo que fue el día jueves. ¿Fue el jueves? ¿Sí? ¿Sí? Ok. El jueves Greg me invitó a conversar para participar en una clase de español. No es que quiera enseñarme el español, sino que él me invitó como profesor para enseñarle a los gringos cabezaduras que no saben hablar español. Escucharon, entendieron lo que dijera. Bueno, no saben hablar este hermoso idioma que es nuestro español, tan rico en palabras y en conjugación de verbos y tantas formas de describir lo que se ha de decir. Tenemos más palabras en español para decir muchas cosas más, ¿ya? A todo esto, paréntesis. Bueno, todavía ya criaron, ¿ya? Casi todos hemos criado, mal criado algunos, me incluyo, y otros bien criados, pero en general, cuando los padres no hablan a sus hijos, cuando no hablan, sus hijos aprenden más el idioma de afuera que el idioma de adentro. Me explico. Eso se aplica tanto en términos culturales como en términos del idioma en el cual estoy. Si mi hijo no está hablando español, es porque yo no le estoy contando historias, no le estoy preguntando, no le estoy escuchando y él no estoy conversando, ¿ya? Y entonces ellos terminan entendiendo y comprendiendo y aprendiendo el idioma de afuera, ¿ya?
Entonces, es nuestro tirón de orejas. Nuestros hijos no se tienen que sentir avergonzados por este idioma que el Señor nos entregó. Eso no quiere decir que no tengamos que aprender otros idiomas. Ojalá aprendamos la mayor cantidad que podamos. Pero un problema que me he encontrado, es que hijos de hispanos se sienten avergonzados de hablar español. Entonces, ellos rechazan hablar español. ¿Pero por qué es eso? Una de las razones que como padre no hablamos con nuestros hijos. Y nuestros hijos entonces no hablan con nosotros. Pero esto se da aquí, y decimos en Chile, y en la quebrada del ají, o sea, en cualquier parte. Los dichos, me encanta decir estos dichos. Volviendo a nuestro tema. Dichosos los que trabajan por las paz, los pacificadores. Bueno, yo fui a una reunión con Greg y aquí había una persona en su auto con un perro pastor alemán, ¿ya? Y yo estaba en la oficina de Greg, que está como a 100 metros de acá, y yo veo que me ve el perro y empieza a correr hacia mi lado. Yo digo, arranco y me caza. Porque cuando uno arranca de un perro, se activa el instinto de cacería en el animal. Entonces yo dije, no arranco, debí haber arrancado. Porque primero el perro viene como si yo fuera un enemigo o que voy a atacar. Y entonces yo me doy vuelta. Yo digo, el perro se va a detener. ¿Ya? Y el perro no se detuvo. Para mí no es gracioso. Entonces primero dije, lo quedo mirando con mi mirada así como mágica, pero no era perra, era perro, entonces no resultó. No. Entonces el perro va y empieza a agarrarme el pantalón. Luego agarró la pierna y me di vuelta para que agarrara por detrás y no por delante porque yo hubiera dolido más. Entonces me rompió el pantalón. Y ahí ya yo dije, me está mordiendo. Entonces saco mi chaqueta y empiezo a torear con el perro. Y ahí aparece Greg, mi héroe. Y me pregunta, ¿qué pasó? Y yo quedo, me mordió el perro. Bueno, era una persona, y llego a mi casa y le digo a mis hijos, particularmente, ¿y dónde te mordió? ¿Acá? No, ¿pero en qué parte? Aquí te estoy mostrando. Y yo ya entendía la pregunta, en la iglesia, estaba afuera, a la entrada, a la puerta. Bueno, la persona era un latino. Y yo le dije, bueno, el próximo domingo voy a hablar de los peacemakers, los pacificadores. Y este es un buen ejemplo para que no debe hacerse, echar los perros. ¿Ya? Bueno, lo invitamos, dijo, ya voy a ir, pero no vino. Me encanta el perro, es bonito el perro, pero no de ese perro, así, ese tipo de relación. Ahora, lo interesante es que para ser pacificador, uno tiene que tener todo lo que dijo, y volvemos a nuestro tema. ¿Se acuerdan el nombre de mujer que cité el domingo pasado? ¿Cuál era? Caterina. ¿Qué significa? Limpia, pura. ¿Ya? Caterina. Hoy día es otra mujer. Hoy día es Irene. Irene. El nombre Irene en griego significa paz. Y está acá, peacemaker, en inglés. O en la versión Reina Valera 60 es pacificador. Uno que procura la paz. Acá es el que trabaja por la paz. Ahora,
lo interesante es que el asunto de la paz es una cuestión relacional. Otro paréntesis. Ustedes saben que, mi esposa se enojó conmigo ayer. No, eso fue el viernes. No ayer. Ayer no se enojó conmigo. El viernes se enojó conmigo y me dijo, no te voy a hablar. Y yo dije, qué bueno. No, no dije eso, por fin voy a descansar. No, tampoco dije eso. Voy a hacer que se enoje de nuevo. Como dije en otras ocasiones, la ven chiquitita, pero manda como mexicana. ¿Cierto, hermano, que las mexicanas mandan? Bueno, el asunto es que mi esposa me dice, no te voy a hablar ese día. Y yo le digo, no importa, es imposible no comunicar. ¿Qué significa eso? Porque por más que yo no te voy a hablar y me quedo mirando a Jake y no le hablo, pero le estoy comunicando. Le estoy diciendo cosas, aunque no estoy usando el habla. Entonces, cuando estamos en un sistema, en la familia o en la iglesia, nos comunicamos aunque no nos hablemos. Es imposible no comunicar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Aún en los silencios nos comunicamos. Transmitimos y recibimos información. Entonces, en esta discusión de que no me hablaba, me estaba comunicando mucho. ¿Por qué? Porque es imposible no comunicar. Y entonces, en todo sistema familiar o la iglesia, hay que tener claro esto, de que es imposible no comunicar. Y cuando nos relacionamos con Dios, aun cuando Dios no nos hable, pero es imposible que no nos comunique cosas. Porque aún en el silencio el Señor nos está diciendo cosas. E inclusive en el mundo que no toma ni considera a Dios importante, le está diciendo a Dios, tú no me interesas, no me interesa tu opinión. E inclusive cuando Dios deja a la persona que se ha rebelado contra Él, y Dios lo deja hacer lo que en su corazón esté, y entonces terminan siendo esclavos de sus deseos, de sus pasiones, de sus vicios. Y Dios le está diciendo, voy a dejarte solo. ¿Solo a qué? En tu infierno personal. Entonces, Él le está diciendo algo. La ira de Dios se revela contra este hombre que ha sido entregado a sus deseos, a sus pasiones, y está emborrachado por esa conducta o esa pasión o ese deseo. Es imposible no comunicar. ¿Ya? Entonces, y aquí viene, Dios nos habla. Y el Dios que nos habla es el Dios de paz. Y nosotros, como hijos de este Dios de paz, hemos de ser pacificadores. Fíjense, algo respecto a la paz con respecto a Dios. Cuando Cristo viene aquí a la tierra y muere en la cruz y resucita, no busca reconciliar a Dios con el hombre. ¿Cómo eso? Fíjese el énfasis. Busca reconciliar al hombre con Dios. Porque quien necesita cambiar no es Dios. El que necesita cambiar es el hombre. Porque la actitud de enemistad que hay del hombre hacia Dios es una actitud constante, de rebelión constante. Entonces, en la cabeza y en el corazón del hombre no hay espacio para Dios ni para su palabra. Y si lográramos entender de que
El solo que estamos escuchando la palabra de Dios o que estemos leyéndola o que nos interese lo que Dios diga, es un milagro. Porque en mi corazón y en tu corazón, sin Dios, no había espacio para Él. Y Dios tuvo que hacer algo en ti para producir ese interés. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. Tu corazón, sin Dios, es oscuridad. No había luz. Era necesario que Dios encendiera la luz para que empezara a surgir un interés en ti para saber de Él. Porque sin Dios, el Dios que tenemos es a nosotros mismos. Fíjese la estupidez que voy a decir. ¿Qué mejor predicador que yo? Y entonces, ¿a quién estoy alabándome? A mí. ¿Qué mejor expositor? En términos fíjense, ahora voy a leer de diferente manera. Versículo 3, dichosos los pobres en espíritu. Eso es mentira. El que es triunfante es el que es orgulloso, el que tiene claras las cosas, el que sabe para dónde va a llegar y el que se hace valer. Eso dice el mundo. Y uno compra el cuento y uno cree que es así. Aquí se hace lo que yo digo. Uno lo cree. Tú necesitas seguridad de ti mismo. Y aquí viene otra vez. No, nuestro centro no somos nosotros, es el Señor nuestro Dios. Nuestro motivo de alabanza no son nuestros logros, es el logro de nuestro Dios, los logros de nuestro Dios. Nuestro sentido de valor personal no es lo que hemos hecho o dejado de hacer, es lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Entonces es como el Señor Jesucristo está cambiando la perspectiva y está diciendo, básicamente, ¿ustedes creen que vengo a libertar del Roma a Israel? No, yo vengo a establecer la paz. Y la paz se basa en personas que tienen que ver con corazones limpios, en que se consideran pobres, en que son misericordiosos, en que buscan hablar verdad, vivir verdad y relaciones de integridad unos con otros. Acuérdense lo que he dicho en otras ocasiones. La fidelidad de Dios como una línea. Esta línea de la fidelidad de Dios, en la que me dice la Escritura, Dios es Dios fiel, fiel a sus promesas, la fidelidad de Dios. Y cuando miro la fidelidad de Dios desde su palabra y digo, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a lo dicho por Él, entonces a eso le he llamado en inglés righteousness o en español rectitud, y que usamos la palabra malamente justicia. Entonces, cuando habla la Escritura acerca de la fidelidad de Dios a su palabra, la Biblia llama justicia a esa idea. Entonces, bienaventurados los que tienen sed de justicia, es aquel que tiene sed de ver y está hambriento de comprobar en su vida cuán grandes son las promesas de Dios y que puede vivir conforme a las promesas de Dios porque puede descansar en las promesas de Dios. Fidelidad a las promesas. Pero si esa fidelidad yo la veo desde el amor y puedo decir Dios es fiel al amor para con los suyos, al amor para consigo mismo. Dios es fiel. Y no importa lo que pase en esta vida, Dios va a cumplir con lo que su amor ha dicho o ha provisto en nosotros. Y yo solo tengo que agarrarme de ese amor fiel. Bueno, a ese amor fiel la Escritura lo llama misericordia. Entonces, cuando entendemos que el que tiene sed de justicia es que tiene sed de que se cumplan las promesas de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de Él.
y que quiere que la misericordia de Dios se cumpla en mi vida, no por mi bien, sino para la gloria de Él. El que tiene sed de esto es heredero. Pero fíjate lo que estoy diciendo también. Y no, en realidad no lo he dicho. Para ser un pacificador, una de las características es actuar con humildad. Esto sí lo dije. Los grandes conflictos matrimoniales no es por la falta de comunicación, ¿ya? Sino el cómo nos comunicamos. Y el cómo nos comunicamos a veces es por orgullo. Nos ponemos como subiendo una escalera respecto a nuestro enojo. Y vamos subiendo y uno levanta la voz y otro levanta un poco más y otro levanta un poco más y un poco más. Y si soy de Puerto Rico tengo la voz más fuerte, ¿cierto? Y entonces vamos subiendo, vamos en una escalada. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque lo que importa, como esto ha sucedido también en mi casa, el que gana la pelea es el que grita más fuerte, aunque no haya argumento, solamente hay grito. ¿Qué sucede? Sucede que lo que está primando es el yo. Y cuando prima el yo y aparece el enojo, no hay paz. Fíjese, en la ausencia de humildad no hay paz. Te estás agarrando de las mechas con tu esposo. Yo por eso me corté el pelo. Eso quiere decir que no estás caminando en humildad con Él. Porque para vivir en paz tus relaciones, aún con tus hijos, nosotros estamos en la etapa de preadolescente. A todo esto, ¿cuál de tus hijos ha sido? Le preguntan a una mujer, ¿cuál de los hijos ha sido más difícil criar? Y termina diciendo la mujer, el hijo de mi suegra. Yo dije, ya. Se demoraron en entender algunos. Vamos a ver, yo tenía unas notas que no encuentro. Acá está. Vamos a ir, fíjese. Isaías 32:17. Fíjense este verso precioso. Isaías 32:17. Ustedes han leído Romanos 5:1 más de alguna vez y quizás lo saben, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero fíjense, yo pienso que Romanos 5:1 es la explicación de este texto de Isaías 32:17, donde dice, el producto de la justicia será la paz. Y acuérdense cómo definir justicia y cómo debería, y si tiene una Biblia en inglés, ahí va a decir que el producto de la righteousness es paz. Una señora va donde el juez y en inglés todo esto le dice, vengo a buscar righteousness aquí. Y el juez le dice, aquí no va a encontrar righteousness, aquí usted va a encontrar justice. La justice no produce paz. La que produce paz es righteousness. Lo que produce paz es la rectitud. O sea, actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios cumplió sus promesas en la muerte y resurrección de Jesús, lo que encontramos fue paz. Cuando Dios habla de que Cristo es nuestra paz, no solamente, o que somos hechos justicia de Dios en Él, no solamente tenemos que pensarlo como cuando Jesús muere en la cruz,
sino que debemos pensarlo en que murió, resucitó y se presentó delante de Dios por su propia sangre y se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Todo esto debemos pensarlo con que Él es nuestra justicia y Él es nuestra paz. El efecto de la justicia es la paz, o como diría Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En mi país está esta discusión de, como está acá también, de la justicia social. Y citan este texto, el efecto de la justicia es la paz. Y dicen, si tuviéramos justicia social, entonces habría paz entre nosotros. ¡No, mentira! ¿Mentira a qué me refiero? Aquí no habla de justicia social. Aquí habla de que Dios ha cumplido y va a cumplir y cumplió sus promesas. Y cuando la persona crea, es que va a tener paz. Y cuando seamos una comunidad de creyentes que confiamos y descansamos en la fidelidad de Dios a sus palabras, tendremos paz entre nosotros y con Dios. A todo esto, el tema de la paz es una paz con Dios y una paz entre nosotros. Imaginémonos la cruz. Paz con Dios y paz entre nosotros. El efecto de la justicia es la paz. Y algo, esto les va a sorprender a algunos. Isaías 53. Entonces, la palabra griega para paz es Irene. ¿Dónde estás? Pero hay 3 palabras hebreas que se tradujeron como Irene. 3 palabras hebreas. La famosa Shalom, que los judíos aún la utilizan, Shalom. Y las otras 2 que se van a olvidar, pero que les interesa y que le importa a mí, que me importa comunicarles, son los significados de estas 2 palabras, la palabra betak y la palabra leget. La palabra betak es la palabra similar a cuando ustedes ven que hay lugares donde se cuidan animales. En inglés, ¿cuál es la palabra? Ya, esa es la idea. Shelter. Y entonces, dila de nuevo. Repítela. Shelter. ¿Sí? Ya, la idea es esa. Un refugio. Entonces, lo que tenemos respecto a qué es la paz, además de paz, es un refugio. Es un refugio donde encontraremos seguridad, confianza, esperanza, alimento, cuidado. Entonces esa es la idea también de paz. La otra palabra, que también se traduce como eirene, paz en griego, es la palabra leget, y aquí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que enseñas. La enseñanza, la doctrina. Y esta palabra leget se traduce también, esta palabra hebrea se traduce como rema. Qué interesante, porque las palabras producen entre nosotros resultados. Los conflictos que tenemos, o que yo tuviera con mi esposa, generalmente tienen que ver con lo que ella dijo o lo que yo dije. No con lo que hice. Bueno, sí, pocas veces con lo que hago, pero más con lo que digo. ¿Ya? Pero, y aquí hay algo interesante. Si decimos cosas que son edificantes, produciremos en nuestras relaciones paz. Por eso está relacionado estas 3 palabras, que tiene que ver con refugio, que tiene que ver con la enseñanza y que tiene que ver, por supuesto, con esta idea de shalom, de paz entre nosotros. Ahora, ¿por qué cito Isaías 53, versículo 5? En esta versión
dice, Él, hablando de Cristo, una profecía aquí habla de Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Ahora, esa idea de precio de nuestra paz, en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, dice de la siguiente manera: la enseñanza de la paz estaba sobre él. Y esa palabra para castigo o precio, que aquí hicieron dos palabras de una sola, la Reina Valera dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero la versión griega de la Biblia, escrita en el 250 a.C., traducido en los 50, y que lo entendían así los rabinos de esa época, es que él era el portador de las enseñanzas que tenían que ver con la paz. Y eso me quedé así como, wow. Cristo es la enseñanza misma de la paz. La enseñanza encarnada. La enseñanza de Dios hecha carne. ¿Cuál enseñanza de Dios hecha carne? Particularmente la enseñanza de Dios respecto a la paz. Yo quedé así como, wow. Bueno, Isaías 52, 7, unos versículos atrás. Y aquí habla acerca de, primeramente de Cristo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice, oh, a Sión, tu Dios reina. Este se refiere a Cristo mismo. Pero hermanos, esto también es para ti. Porque cuando hablas del Evangelio, y cuando lo proclamas no solamente con tu vida, sino que también, con tu boca, sino también con tu vida, y cuando le dices a otro que en Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, tú, si le crees a Dios, eres reconciliado con Él y encuentras paz. Esto se aplica. No importa si tus pies están llenos de callo, no importa lo que tengan tus uñas, tus pies son hermosos. ¿Por qué? No como resultado del cuidado de tus pies, sino el resultado del mensaje que hay en tu boca. ¿Cuál es el mensaje que hay? Que Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Tú eres un mensajero de paz. Tú lo eres. Y cuando no lo anuncias, estás dando un mensaje incorrecto. Pero cuando lo anuncias, estás dando otro mensaje, que es el correcto. Cuando te quedas callado, también comunicas. Cuando hablas, comunicas lo que tienes que decir. Pero si no dices lo que tienes que decir, estás diciendo otra cosa. ¿Es muy enredado lo que estoy diciendo? Fíjense, si yo no anuncio y no hablo acerca de Jesús, el Cristo, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, les estoy diciendo a la gente que este mensaje no es importante. Pero si les digo que encontré a Dios en la palabra y que aprendí que soy amado por Él y que su Hijo dio su vida por mí y que me transformó por pura gracia, estoy dando el mensaje correcto. Para concluir, y con esta historia concluyo.
Había un misionero que se fue de misionero. Y había en Guinea. Y este misionero se fue a una tribu donde eran caníbales. Y su principal énfasis cultural era el engaño. Y el engaño significaba básicamente en que si nos hacemos amigos, yo te hago creer que eres mi amigo y te alimento, pero en el momento de que ya eres mi amigo, yo te mato y sirves de alimento para mi casa. Estoy engordando mi presa. El énfasis era el engaño. Entonces este misionero, que ayudó mucho a las tribus de ese lugar, les habló de Jesús. ¿Quién creen ustedes quién era el héroe entonces? Para el misionero, el héroe era Jesús. Pero para las tribus, ¿quién era el héroe? Judas. Entonces, cuando le habló de Jesús, pero cuando terminó hablándole de la traición de Judas, Judas es nuestro héroe. Bueno, en medio de estas tribus surgieron guerras. Se mataban unos a otros, se traicionaban unos a otros, y el misionero dijo, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi tiempo acá, yo me voy, y les anunció a todos que se iba. Las tribus no querían que él se fuera, y le dijeron, vamos a hacer algo. Se acerca el jefe de la tribu con un bebé, y una mujer venía atrás llorando con el bebé. Y el otro jefe de la otra tribu trayendo lo mismo. Y el bebé de esta tribu era entregado a la tribu oponente para ser criado y cuidado como si fuera uno de ellos. Lo mismo la otra. Y se terminaba la guerra, porque se entregaban el uno al otro un hijo. Y estos hijos eran llamados hijos de paz. Y se reconciliaban. Entonces este misionero les dice, me quedo. Y les voy a decir por qué. Porque Dios envió un hijo de paz. ¿Y sabe qué hicimos nosotros? Lo matamos. Y entonces cuando la tribu escuchó que Dios había mandado un hijo de paz y que nosotros como hombres habíamos matado al hijo de paz, entendieron que lo que merecíamos era la muerte, porque si mataban al hijo de paz, la tribu entera tenía que ser exterminada. Entonces, estas tribus de Guinea se convirtieron a Cristo, porque entendieron de que Jesús no es solamente el Hijo de paz, es la paz misma, pero que Dios le prodigaba perdón en base a la muerte y resurrección de Jesús. Hemos concluido, hermanos. Bueno, les tengo que decir, acuérdense, mi esposa es técnico dental, tiene 25